martillo de Sigmar. Bueno, ya estamos aquí. Voy a seguir leyendo el libro, ¿vale? Hay un espectador, bueno, para ese espectador. Y bueno, como ya sabéis, tengo el canal donde estoy subiendo el libro, el audiolibro este raro que estoy haciendo, ¿vale? Que lo subió como vídeo, no pasa nada. No lo subió ni como audio, ni como nada. Pero bueno, estará en Loralbert de YouTube. Deis clic en mi canal, que se nota bien dónde está, lo pone en la de abajo, en las cajitas de abajo que pone suscríbete y esas cosas, ¿vale? Y bueno, no voy a hacer un resumen, no creo que haga falta. Así que, bueno, si estáis viendo este vídeo ya habréis visto el prólogo, digo yo. Y vamos a comenzar por la primera parte del libro, que nos quedamos por ahí. No estoy poniendo marcapáginas porque no creo que haga falta, ¿vale? Aquí está. Vale, como veis ya va a empezar la primera parte. Está aquí. No voy a marcarlo más. Que se llama La Alianza, otoño de 2522, primavera de 2523. O sea, casi un año, medio año. ¿Vale? Voy a respirar un poco. Perfecto. Capítulo 1. Frontera entre Stirland y Silvania. El mundo estaba muriendo. Había quien afirmaba que estaba agonizando desde hacía mucho tiempo, pero durante su larga caminata desde el campo de batalla de Curón, Erican, Cuervo Demonio, había llegado a la conclusión de que ahora sí había llegado el momento de su defunción. El viento arrastraba el humo de millones de piras funerarias, no solo en Bretonia, también en el Imperio, y el hedor a veneno y putrefacción lo impregnaba todo. En las poblaciones y en los caminos, hombres y mujeres se contaban en voz baja historias sobre los becerros bicéfalos que gimoteaban como niños pequeños, sobre aves que entonaban cantos fúnebres mientras trataban círculos en el cielo, y sobre otras criaturas que hasta entonces habían vivido confinadas en los bosques y en las colinas y ahora se paseaban por las calles oscuras. Bestias y pieles verdes sembraban el pánico y regaban de sangre la periferia de la civilización, mientras figuras salidas de las peores pesadillas descendían de las viles estrellas rugiendo en manada para devorar el corazón del mundo de los hombres. Las grandes ciudades se tambaleaban bajo estos ataques súbitos e impredecibles, y las puertas de Aldorf, Middenheim y Nuln habían sido reforzadas y atrancadas como si no tuvieran que volver a abrirse nunca más. Erican había visto todo eso con sus propios ojos, aunque de lejos. Se había visto obligado a luchar más de una vez desde que había cruzado las montañas grises, y no solo contra bestias y orcos. Contra hombres también, y contra seres peores que los hombres. Por cierto, Erican no era exactamente humano. Hacía algún tiempo que había dejado de serlo. El corazón de Erican Cuervo Demonio se había detenido hacía alrededor de un siglo, y ni uno solo de los días que habían transcurrido desde entonces había echado de menos sus rítmicos latidos. Ahora esperaba la caída de la noche para moverse de un sitio a otro, pues las quemaduras que le producía el sol eran peores que cualquier fuego. Su aliento prestaba tajo de carnicería y era capaz de oír el pulso de una mujer a varias leguas de distancia. Su fuerza le permitía hacer añicos piedra y huesos con la facilidad con la que un niño partiría una hoja seca. Desconocía lo que eran el cansancio, la enfermedad y el miedo. Y en unas circunstancias diferentes no habría tenido reparos en dar rienda suelta a sus instintos básicos mientras la locura se apoderaba del mundo. A fin de cuentas, él era un monstruo, y a juzgar por lo que había visto, era el momento de los monstruos. Sin embargo, ya no era el dueño de su destino. Había perdido esa condición la noche en que una mujer de tez pálida lo había rodeado con sus brazos y lo había convertido en algo a un mismo tiempo superior e inferior que el aprendiz de nigromante que era. De modo que se dirigió al este, arrastrado por una oscura fuerza que tiraba de él en esa dirección.
a través de montañas infestadas de bestias y campos calcinados, por bosques cuyos árboles gemían como perros apaleados y tendían hacia él ramas retorcidas que parecían garras. Una bandada de murciélagos ocultó momentáneamente la luna encima de su cabeza. Solo los dioses sabían a dónde se dirigían. Erican sospechaba que su destino era el mismo que el de él. Ese pensamiento no lo reconfortó. La llamada se había producido, y él, como los murciélagos, no tenía más opción que obedecer. —Erican —dijo una voz débil y cansada que lo sacó de su ensimismamiento. —Dime, Oval —respondió Erican, y suspiró—. No sé si estaré delirando por culpa del alcohol o de esta cataplasma que me has aplicado con manos inexpertas, si bien con la mejor intención del mundo, pero tengo la certeza de que me estoy muriendo —dijo Ovald Bond, el padre óseo de Brión. Tomó otro sorbo de la botella de vino, casi vacía, que sujetaba con una garra vendada. El nigromante estaba completamente consumido y no era más que pellejo y huesos, envueltos en pieles mohosas y en unas prendas de viaje que jamás habían sido lavadas. Estaba tendido sobre una narria de piel y huesos de cadáveres humanos, para cuya construcción se había empleado a partes iguales hechicería y fuerza bruta. Pestañeó e hizo un gran esfuerzo para incorporarse apoyado sobre un codo. —¿Dónde estamos? —A punto de cruzar la frontera con Silvania, Oval —respondió Erican, que tiraba de la narria a pie con las correas de carne y tripas humanas, curtidas y endurecidas, atadas alrededor de la coraza abollada y mugrienta. Su caballo había desaparecido en un lamentable caso de ingesta por... Un segundito. Ahí está. Un segundito. Perdona. Voy a empezar desde donde estamos, ¿vale? ¿Dónde estamos? A punto de cruzar la frontera con Silvania, Ovald, respondió Erican, que tiraba de la narria a pie, con las correas de carne y tripas humanas curtidas y endurecidas, atadas alrededor de la coraza abollada y mugrienta. Su caballo había desaparecido en un lamentable caso de ingesta por parte de una criatura de mayor tamaño y más hambrienta, que incluso había puesto en un serio aprieto a Erican antes de que éste pudiera acabar con ella. No tenía ni idea de qué era, pero a Erican no le apeteció quedarse a averiguarlo. Monstruos que habían vivido confinados en los márgenes de los mapas ahora acampaban a sus anchas y atacaban a cualquiera que se cruzara en su camino, ya fuera comestible o no. Y no te estás muriendo. Detesto contradecirte, pero soy maestro de las artes nigrománticas y creo que sé algo sobre la muerte, ya sea inminente, personal o de otra clase, repuso Ovald, con dificultades para pronunciar las palabras. La narria estaba llena de botellas vacías y él apestaba a gangrena y a alcohol. Su estado había empeorado paulatinamente desde que Erican le había extraído la flecha que le había alcanzado en el vientre en las postrimerías de la batalla de Cugón, justo antes de que el Caballero Verde decapitara a Malubade. Durante las primeras semanas parecía que Ovald estaba recuperándose. Por lo menos los dolores habían remitido, aunque la herida no se curaba. Voy a bajar la música. ¿O no? No sé, está bien. Sin embargo, ni él ni Erican era la clase de individuos que las sacerdotisas de Shalia recibían con los brazos abiertos.
Oval había sobrevivido a cosas peores en sus buenos tiempos, pero daba la sensación de que, como le ocurría al mundo, estaba tocando su fin. Oval volvió a desplomarse sobre la narria y varias botellas salieron disparadas. Te he dicho que soy de Brión. ¿Erican? Un buen sitio, ya lo veo. Sí, respondió Erican. Criaba cerdos, como mi padre, y como su padre antes que él. Cerdos, Erican. Una granja de cerdos nunca te lleva por el mal camino. Oval alargó un brazo y dio un débil manotazo a la espada envainada que colgaba de la cintura de Erican. Maldita hoja templaria. ¿Por qué aún no te has deshecho de ella? Soy un templario. Los templarios llevamos espadas templarias. Oval, respondió Erican. No eres un templario, solo un aprendiz. Ni siquiera es una espada como es debido. No pesa sobre ella ninguna maldición, gruñó Oval. Pero está afilada y es larga, y lo corta todo, replicó Erican. Había dejado de ser el aprendiz de Oval en el mismo momento en que había recibido el beso de sangre y había entrado en la aristocracia de la noche. Se sonrió al recordarlo. Lo cierto era que nada tenía de aristocrático andar escondiéndose en fosas anónimas y devorando desafortunados campesinos. ¿Dónde está mi espada? Me gustaría que te la quedaras, farfulló Oval. Tu espada sigue clavada en el cuerpo del tipo al que le robamos el caballo, dijo Erican. La huida de Curón había sido tan sangrienta como la propia batalla. Una vez caída la serpiente, sus fuerzas, tanto vivos como muertos, habían huido en desbandada. Oval ya había recibido entonces el flechazo en el estómago, y Erican había tenido que abrirles a golpe de espada una senda hacia la libertad a través de la multitud de muertos que los rodeaba. Ah, sí, claro, exclamó Oval. La cara de engendro endogámico que puso no tiene precio, aunque aquella armadura no estaba nada mal, ¿verdad? Oh, amigo mío, la espada de un muerto atraviesa cualquier cosa, incluso una bonita armadura. Se balanceó adelante y atrás sobre la narria hasta que sus carcajadas se convirtieron en una fea tos. Tuve un buen maestro, repuso Erika. Hice un buen trabajo, ¿verdad? Oval hipó. Fuiste mi mejor alumno, Erika. Es una pena que te atacara aquella bruja von Karsten. No es ninguna bruja, Oval. Pues entonces es una puta. Espetó Oval. Una furcia, Erika. Eructó. No me vendría mal una puta en este momento. Una de esas tan elegantes del Nun. ¿Quieres hablar de mujeres? Dijo Erika. Si untan mermelada en el pastel, mermelada de verdad. Nada de serrín ni de grasa de vaca como las de Aldorf, dijo Oval, gesticulando para enfatizar sus palabras. Sí, ya, dijo Erika, y meneó la cabeza. Estoy seguro de que te encontraremos una puta en Silvania, Oval. No, no, déjame morir aquí, Erican. Estaré bien, dijo Oval. Para ser un saco de huesos me resulta extrañamente grata la idea de la muerte. Puso en posición completamente vertical la botella que sostenía en la mano y la mayor parte del contenido se vertió sobre su rostro y la barba desgrañada. Huesos, huesos, Padre Óseo. Aún me parece increíble que me dejaras ponerme ese nombre, Padre Óseo. Por cierto, ¿qué cojones significa en realidad? Seguramente el resto de los nigromantes estén riéndose de mí. Guardó silencio durante un momento, y Erican albergó la esperanza de que se hubiera quedado dormido. Pero entonces Oval gruñó. Les demostramos el porqué de mi nombre, ¿verdad, Erican? A aquellos malditos nobles y a su pérfida dama. Oval y un puñado de nigromantes habían cargado contra el estandarte de serpiente de Malubade después de que los duques de Carcassonne, Lyonés y Artois hubieran coronado el rey al hijo bastardo de Lowen y levantado legiones de muertos para que marcharan al lado del ejército de los deshonrosos caballeros de la serpiente. No obstante, Oval y sus colegas habían sido un juguete en comparación con el verdadero poder que se escondía detrás de la ilegítima entronización de Malubade, al anciano Lichi conocido con el nombre de Arkan el Negro. Erican no sabía por qué Arkan había decidido ayudar a Malubade. Seguramente tendría sus razones, como Oval y Erican. Pensó este. Con el apoyo del Liche, Bretonia cayó a sus pies. En la batalla de Quenelles, Erican había tenido el placer de ver a la serpiente lanzar el barro al cuerpo sin vida de su padre. Muerto el rey Lowen, las provincias meridionales habían caído una detrás de otra, hasta que la serpiente había fijado su mirada en el norte, en Curón.
A partir de entonces todo había ido mal. Malubade había perdido la cabeza. Arkan había desaparecido. Y... perdimos, dijo Erican. Una risa áspera salió de Oval. Nosotros siempre perdemos, Erican. Así son las cosas. No hay vencedores, salvo para los muertos y los dioses oscuros. También te enseñé eso. Erican resopló con los dientes apretados. Me enseñaste muchas cosas, viejo, y vivirás para enseñarme muchas más, si dejas de hacer esfuerzos. No lo creo. Oval tosió. Sé que lo hueles. Despido el olor. Mi tiempo se acaba. Un arco es un arma fantástica en el campo de batalla. Si aún sigo vivo es por puro asco. Pero ya estoy cansado. Volvió a toser, y Erican percibió el aroma de la sangre fresca. Oval se dobló por la cintura encima de la narria, presa de un espantoso ataque de tos. Erican se detuvo y soltó la narria. Se agachó al lado de su anciano mentor y posó una mano en la espada temblorosa. Oval siempre había tenido el aspecto de un anciano, pero ahora parecía un hombre débil y decrépito. Erican sabía que su maestro tenía razón. La flecha que lo había atravesado había causado estragos en su cuerpo. El hecho de que hubiera sobrevivido al viaje a través de las montañas grises y de las provincias del imperio se debía más a su tozudez que a cualquier otra cosa. Cuando llegaron a las tierras de Stirland no había sido capaz de cabalgar y apenas podía mantenerse sentado. Estaba muriéndose, y Erican no podía hacer nada al respecto. No, eso no era del todo cierto. Aún había algo que podía hacerse. Se acercó la muñeca a los labios y abrió la boca. Aparecieron unos largos colmillos corvos. Erican se preparó para hundirlos en la muñeca. Se detuvo cuando vio que Oval estaba observándolo. Sangre y babas colgaban de la barba del anciano como telarañas perladas. Oval sonrió y mostró 2 hileras de dientes podridos. Le dio una palmada en la mejilla a su discípulo. No necesito tu sangre, Erican. De todos modos, mi viejo cuerpo no sobreviviría. Erican bajó el brazo. Oval volvió a tenderse sobre la narria. Fuiste un buen amigo, Erican. Es decir, para ser un depravado famélico en el que no se puede confiar. El negromante resolló. Pero de la misma manera que el agua de lluvia se filtra en la tierra y que el río desemboca en el mar, todas las cosas tienen a su final. Un proverbio estrigano, masculló Erican. Ahora sí estoy seguro de que estás muriéndote. Se irguió acuclillado y contempló cómo su último lazo con la vida mortal trataba de sacar la cabeza. Sabes que no tienes razón, ¿verdad? Solo estás siendo cabezón y rencoroso. He sido cabezón y rencoroso toda mi miserable vida, chico, gruñó Oval. He pasado muchos más años que tú luchando, malhumorado y huyendo. Yo presencié la ascensión y la caída de Kembler. Vi Musilón en su máximo esplendor de putrefacción y he visitado las ruinas secretas de Morheim, donde los Strigoi bailan y aúllan. Los ojos del anciano miraban al vacío. He luchado durante años y años y años y ahora creo que estoy harto de luchar. Sus dedos marchitos y trémulos se posaron en la muñeca de Erika. Me parece que es la decisión acertada, teniendo en cuenta lo que se avecina. Sus ojos vidriosos buscaron el rostro de Erika. Siempre desaparece antes de que las cosas se pongan demasiado feas. He ahí mi consejo para ti. Su voz se había convertido en apenas un susurro. Erika se inclinó hacia él. Echo de menos mis cerdos, dijo Oval. Tras un leve gruñido, su rostro se laxó, y cualquiera que fuera la oscura fuerza que había habitado en su interior escapó al cielo plomizo que se extendía sobre sus cabezas. Erican se quedó mirándolo fijamente. Nunca había perdido la esperanza de que el viejo llegara vivo a Silvania. Cuando ya habían dejado tras Curón, se enteraron de que el resto de los supervivientes se dirigían allí, impelidos a atravesar las montañas por una fuerza tenebrosa. Se contaban historias sobre murallas de huesos y un estado independiente de muertos, gobernado por la aristocracia de la noche. Incluso habían oído el rumor de que las fuerzas de Arkan también marchaban en esa dirección. Erican pensaba que era el comienzo de algo. Oval se había burlado de esa idea suya entre ataques de tos, pero Erican sentía en la oquedad oscura y acre de sus huesos que era así. Había humo en el cielo y sangre en el agua, y el viento arrastraba la promesa de muerte. Era todo lo que había soñado, desde que sus padres habían sido arrojados chillando a las llamas, todavía con el regusto de cadáver en la boca.
Él había tenido una visión en ese fuego cuando Oval lo había rescatado tras despellejar a sus captores con magia oscura. En aquellas llamas negras, que habían separado la carne de los huesos como si se tratara de un cuchillo de carnicero, Erican había visto el desmoronamiento de todas las cosas, el final de todo dolor, toda hambre y todo conflicto. Y ahora ese sueño estaba haciéndose realidad. El mundo estaba muriendo, y Erican, cuervo demonio, se proponía presenciar con sus propios ojos el final, pero había esperado hacerlo con Oval a su lado. ¿Acaso el viejo no se merecía por lo menos eso? Sin embargo, ahora solo era un cadáver más. Por lo menos él era libre, no como Erican, que seguía siendo prisionero del mundo. Retiró despreocupadamente los dedos del anciano de su muñeca y se puso de pie. Dejó caer la mano hasta el pomo de la espada y dijo como sin darle importancia: «Está muerto». «Lo sé», repuso una voz femenina. «Debería haber muerto hace años, y lo habría hecho si no hubieras malgastado tu tiempo salvándole el pellejo. Él me crió. Se ocupó de mí cuando todos los demás me habrían quemado como el resto de los míos por el mero hecho de querer sobrevivir», replicó Erican. Apretó la mano alrededor de la empuñadura de la espada y la desenvainó suavemente en tanto se volvía en redondo para encararse con la recién llegada. «Él me ayudó a convertirme en el hombre que soy». A la tenue luz de la luna, la tez pálida de la mujer parecía irradiar un fulgor sobrecogedor. Vestía una recargada armadura negra con los bordes de oro sobre seda roja. El tono del delicado tejido hacía juego con sus fogosas trenzas, enroscadas sobre la parte superior de la cabeza según un estilo que había pasado de moda 3 siglos atrás. Unos ojos como ágatas lo miraban fijamente mientras ella tendía una mano para apartar la espada. Creía que yo también había tenido algo que ver en eso. Erican. Erican bajó la espada. ¿Qué haces aquí, Elise? Lo mismo que tú, supongo. Erican clavó la espada en el suelo magroso y posó las palmas de las manos sobre la guarda. Silvania, dijo escuetamente. Elise von Karstein asintió con la cabeza. Una trenza carmesí se desprendió del resto y quedó suspendida ante su rostro, hasta que la apartó con su soplido. Erican sintió hacer el deseo, pero se obligó a reprimirlo. Esos días ya formaban parte del pasado. Sentí la llamada. Alzó la vista hacia la luna. La campana negra de Stirnieste está convocada a la guerra a los templarios de la Orden de Drakenhof. Erican bajó los ojos y miró al murciélago rojo con las alas desplegadas grabado en el pomo de la empuñadura de su espada. Era el símbolo de los von Karstein y de los templarios de Drakenhof. Lo tapó con las manos. ¿Y contra quién nos enfrentamos en esta guerra? Elise no respondió y se puso a caminar. Erican echó a andar detrás de ella. Se alejó del cadáver de Oval, que quedó donde yacía, esperando su destino, cualquiera que éste fuera. El corrompido espíritu del anciano ya había abandonado su cuerpo, de modo que el mentor de Erican ya no era más que un trozo de carne enfriándose en el suelo. Y ya hacía mucho tiempo que Erican había perdido el gusto por despojos rancios. «¿Entonces, vamos a reunirnos todos?», preguntó mientras seguía a Elise a través de los árboles, hacia un soto silencioso donde 2 caballos negros y de ojos rojos los esperaban piafando con impaciencia. Las monturas de los establos del castillo de Drakenhof, inmortales, incansables y despiadadas, no admitían comparación con ningún corcel del mundo conocido, excepto quizá con los sementales del lejano Ulthuan. Cogió las bridas del caballo que Elise le indicó y lo acarició mientras murmuraba para sí. Siempre había tenido mano para las bestias, incluso después de su renacimiento. Había tenido como compañeros a los enormes y peludos lobos que Oval había levantado de sus tumbas en los bosques y que había liderado en cacerías a la luz de la luna. Pensó que jamás había experimentado una sensación más cercana a la felicidad que cuando Oval le había enseñado a convocar a los lobos. Voy a beber agua, ¿vale? Comienzo otra vez. Todos los que aún existamos y nos mantengamos fieles al juramento, respondió Elise. Encontré unos cuantos más y decidimos hacer el viaje juntos. ¿Por qué? ¿Y por qué no?, replicó Elise tras pensarlo un momento, mientras subía a la silla de montar. ¿Acaso los allegados no se reúnen?
Descubrí tu rastro y se me ocurrió proponerte que te unieras a nosotros. Después de todo, eres uno de los nuestros. No recuerdo que me hayas preguntado si quiero ir con vosotros, dijo Erican en voz baja. Elise espoleó su montura y se alejó al galope. Erican vaciló un instante, pero entonces se subió el caballo y salió detrás de ella. Mientras cabalgaba no pudo evitar pensar que siempre ocurría lo mismo. Elise le llamaba y él acudía. La observó sobre el caballo, su figura esbelta inclinada sobre el cuello del animal, con la armadura relumbrando pálidamente a la luz de la luna. Era hermosa y terrible, e implacable, como la muerte misma encarnada en una mujer. Se dijo que debía de haber maneras peores de pasar la eternidad. Elise lo condujo hacia los altos túmulos y los robustos que poblaban las colinas, y los valles al oeste de la frontera con Stirland. Toda clase de construcciones en ruinas, el legado de siglos de guerras, moteaban el paisaje. Molinos derrumbados y casas de pastores reducidas a escombros se alzaban por encima de los restos de fuertes fronterizos y de granjas aisladas. Algunos eran más recientes que otros, pero todos habían sufrido el mismo destino. Se hallaban en la tierra de nadie, situada en las provincias de los vivos y las de los muertos, y nada construido por los primeros duraba mucho tiempo. Cuando salieron de los bosques y de la niebla que se aferraba a los árboles, Erican tiró de las riendas del caballo, sobresaltado por la lejana muralla de huesos que apareció ante sus ojos. El muro se alzaba alto en el cielo, muy por encima de todo lo demás. Era muchísimo más imponente de lo que decían los rumores. No parecía tanto una muralla como una nueva cadena montañosa de recién formación. Solo los gigantes más grandes podrían trepar por ella. Por los dientes de Nagash, murmuró. Me habían hablado de su existencia, pero nunca creí que pudiera ser cierto. La sensación de que todo estaba llegando a su fin que había experimentado antes regresó con más fuerza que nunca. Siempre había tenido la sensación de que Silvania era un lugar inmutable, una herida gangrenosa que jamás cicatrizaba, aunque tampoco se agravaba. Sin embargo, ahora estaba preparada para ser mortal. Le entraron ganas de reír y de aullar, pero se contuvo. Sí, dijo Elise por encima del hombro. Manfred se ha separado del Imperio. Los tiempos en los que teníamos que escondernos en las sombras han terminado. Por la manera como lo dijo, Erican se cuestionó que eso lo hiciera completamente feliz. La mayoría de los que eran como él eran conservadores por naturaleza. La inmortalidad conllevaba el temor de los cambios y la necesidad de trabajar para que el mundo se mantuviera tal como era. Sin embargo, Erican nunca había compartido ese sentimiento. Cuando uno nacía en la miseria y se criaba rodeado de cadáveres, cualquier pequeño cambio se recibía con los brazos abiertos. Erican sacudió las riendas de su caballo. No me sorprende que tañera las campanas. Si ha sido capaz de levantar esto, va a necesitar toda la ayuda que pueda reunir. La idea no resultaba tranquilizadora. Los vampiros eran muy capaces de salirse con la suya cuando algo se les metía entre ceja y ceja, pero las inevitables luchas internas y las intrigas para ascender en el escalafón que se producían serían tediosas, sino fatales. Elise no dijo nada. Continuaron cabalgando al abrigo de la noche, al galope. Las monturas jamás desfallecían. Erican divisó en más de una ocasión el brillo lejano de fuegos de campamento y percibió el olor de sangre humana. Los ejércitos de los hombres estaban en marcha, pero no era capaz de determinar en qué dirección se movían. ¿Estarían sitiando Silvania o serían ciertos los rumores acerca de una nueva invasión desde el norte? ¿Sería esa la razón con la que Manfred von Karsting había elegido ese momento y no otro para realizar su osada declaración de intenciones? Voy a ver cuánto queda. Vale, 3 paginillas. Todos esos pensamientos rondaban por su cabeza mientras Elise le conducía hacia los escombros más próximos al bastión de huesos. Las hogueras de los campamentos que salpicaban la oscuridad quedaban lejos de las ruinas de una vieja torre de vigilancia. Ahora solo era una montaña de piedras carbonizadas invadidas por el musgo y la maleza. Cuando Erican bajó del caballo y lo llevó junto al resto de las monturas que estaban atadas a una horca, vio que dentro había 3 hombres esperando. Elise lo condujo al interior de lo que quedaba de la torre y él saludó con la cabeza a los presentes mientras se agachaba para pasar bajo el semiderruido arco de la entrada.
La única iluminación en el interior procedía de la luna, pues ninguno de los que estaban allí necesitaba más. ¿Qué hace ésta aquí?, gruñó uno de los hombres, llevándose una mano a la empuñadura de la espada que le colgaba de la cintura. Erican se cuidó de mantener las manos lejos de su espada y dijo: «Lo mismo que tú, Anark». Elise se acercó al otro vampiro y puso una mano encima de la suya como para impedir que pudiera desenvainar la hoja. Anark von Karstein era un hombre grande, más que Erican, y poseía la constitución de un guerrero. Iba enfundado en una armadura oscura compuesta por placas dentadas y bordes afilados, y a juzgar por las abolladuras y los arañazos no debían haber sido pocas las batallas en las que había participado. La última noticia que Erican había tenido de Anark lo situaba en los reinos fronterizos, liderando su ejército de muertos que luchaba en el bando de un insignificante señor de la guerra. Elise se inclinó hacia Anark y le susurró algo al oído. El vampiro se tranquilizó visiblemente. Erican recordó que Elise siempre había sabido manejarlo. Anark era, como él mismo, un protegido de la decana de la Abadía Roja, e incluso se le había concedido el privilegio de tomar el nombre von Karstein, algo que él probablemente jamás conseguiría. Si bien era cierto que tampoco lo anhelaba, estaba contento con su nombre. Recordó que ese había sido precisamente el motivo principal de que ella se hubiera distanciado de él. Elise le había ofrecido su nombre y él lo había rechazado, de modo que le había buscado otro vástago de sangre, amante y paladín, y Erican se había marchado. Erican apartó la mirada de ellos y sus ojos se toparon con las miradas rojas de los demás von Karstein. Marcos, dijo, e inclinó la cabeza. Marcos era un tipo de facciones halconadas y el cabello peinado hacia atrás, lo que le daba un aspecto de armiño. Si Anark destacaba por su fuerza bruta, Marcos lo hacía por su astucia. Poseía un don especial para la hechicería y una lengua viperina. «Cuervo demonio, no esperaba volver a verte», dijo Marcos. «Creo que ya conoces al conde Nictolos». Marcos señaló al otro vampiro, quien, como Anark y Marcos, llevaba puesta una recia armadura. Nictolos también usaba un monóculo como era común entre la aristocracia de Aldorf, y su sonrisa se extendía de oreja a oreja de un modo que resultaba desagradable. A diferencia de la de sus dos camaradas, la piel de Nictolos tenía un color morado, seguramente por la ingesta reciente de sangre, o tal vez solo se debiera a la putrefacción surgida dentro de la tumba. Era algo que podía ocurrir si no se daba el beso de sangre como era debido. «Conde», dijo Erican, e hizo una leve reverencia. Conocía al noble de oídas. Había sido conde de Bargravia hasta la irrupción de Conrad, en los viejos y funestos tiempos. Nictolos sonrió y dejó al descubierto una boca llena de afilados colmillos, más de los que ningún vampiro respetable necesitaría, en opinión de Erican. Si era obra de Conrad, su extraño color probablemente fuera el menor de sus problemas. «Es educado, ya me cae bien», dijo Nictolos. «No te encariñes demasiado con él», le advirtió Anark. «No se quedará mucho tiempo. Erican no tiene estómago para la guerra. Es decir, para una de verdad. Ni para esas escaramuzas a las que llaman guerra al oeste de las montañas grises». Erican clavó los ojos en la mirada fría y serena de Anark. El otro vampiro estaba intentando provocarle para variar. No llegaba a entender por qué le odiaba tanto. Él no suponía una amenaza para Anark. Intentó que su mirada se encontrara con la de Elise, pero la atención de ésta seguía puesta en su amante. «No», se dijo Erican, «por mucho que deseara lo contrario, él jamás sería un peligro para Anark, en ningún aspecto». «Espero que no estuvierais esperándome a mí», dijo dirigiéndose a Marcos, sin prestar la menor atención a Anark. No estábamos esperando. «Ah, hablando del diablo», dijo Marcos alzando la mirada. Una batida de alas agitó el aire y un olor fétido colmó el interior de la torre en ruinas cuando el tejado aterrizó algo pesado. El recién llegado descendió para reunirse con ellos, deslizándose por las viejas paredes como un lagarto, lo que hizo que cayeran algunas piedras al suelo. «Llegas tarde, Alberach», dijo en voz alta Marcos. El cuerpo peludo del recién llegado permaneció inmóvil adherido a las piedras durante unos segundos, y luego reanudó el descenso. Erican retrocedió cuando Alberach Nictus se irguió en toda su estatura. La criatura conocida en algunos lugares como el segador de Drakenhof extendió una garra corva y apresó delicadamente por la nuca a Erican.
que no opuso resistencia cuando el monstruoso vampiro tiró de él para acercárselo. «Hola, muchacho», dijo Alberach con una voz retumbante. Su cara conservaba los rasgos humanos juntos, aunque dilatados alrededor de un cráneo deforme y lleno de irregularidades. Sin embargo, su cuerpo hinchado era una repugnante mezcla de murciélago, simio y lobo. Apenas llevaba puestas unas piezas de armadura sueltas e iba desarmado. Erican le había visto metido en faena y sabía que no necesitaba armas. Sus largas garras y sus poderosos músculos lo hacían tan peligroso como un caballero a la carga. «Maestro Nictus», dijo Erican, evitando la mirada bestial del vampiro. Alberach era impredecible, más que ningún otro vampiro. Cada vez que Erican lo veía le parecía menos humano, y a veces se preguntaba si ese era el destino que lo esperaba a él con el paso de los siglos. Algunos vampiros se mantenían como habían sido durante el último latido del corazón, pero otros se embriagaban con la carnicería y perdían la poca humanidad que les pudiera quedar. «Maestro», dice, gruñó Albrecht. Su rostro se contorsionó para formar la parodia de una sonrisa. «¿Cuánto respeto para este viejo guerrero? ¿Habéis visto el respeto que me tiene?» La sonrisa se esfumó. «¿Por qué los demás no seguís su ejemplo?» Se volvió para clavar su mirada torva en los demás. Su barbilla se llenó de baba sanguinolenta cuando mostró los colmillos. ¿Acaso no soy el gran maestro de vuestra orden? ¿Es que tengo que destruiros en el altar de los castigos? Los demás retrocedieron cuando Albrecht soltó a Erican y se volvió hacia ellos. Desplegó parcialmente sus correosas alas y sus ojos se encendieron con un brillo de demencia. El vampiro hedía violencia y locura, y Erican retrocedió hasta una distancia prudencial. Albrecht era capaz de matar a cualquiera de ellos en un arrebato. «Hace siglos que dejaste de serlo», dijo suavemente Lis. «¿Lo has olvidado? Renunciaste a tu cargo y delegaste todas tus responsabilidades en Thomas». Elise tendió una mano y acarició el pellejo peludo de Albrecht como quien tratara de tranquilizar a un semental nervioso. Erican se puso tenso. Si Albrecht se ponía violento con ella, tendría que actuar rápidamente. Vio que Anark apretaba la mano alrededor de la empuñadura de su espada y que el otro vampiro hacía un breve gesto de asentimiento con la cabeza cuando sus miradas se cruzaron. Nadie quería que Elise sufriera daño alguno, por mucho que se despreciaran unos a otros. «¿Thomas?», gruñó Albrecht. Plegó las alas. «Sí, claro, Thomas. Un buen chico, para tratarse de un von Karstein». Sacudió el cuerpo, como alguien que despertara de una pesadilla, y acarició la cabeza de Elise como lo haría un abuelo cansado a su nieta. «He oído las campanas». «Todos lo hemos oído, bestia vieja», dijo Marcos. «Nos convocan en Esternieste». «En ese caso, ¿qué estamos haciendo aquí?», preguntó Albrecht. «La frontera está ahí mismo, a solo un par de pasos». «Bueno, para empezar está esa maldita muralla de huesos», dijo el conde Nictolos, cambiando la prenda sobre la que depositaba todo su peso. «Tendremos que prescindir de los caballos». «No lo haremos», intervino Lis. Miró a Marcos. «¿Primo? ¿Eh? ¿Tengo que hacerlo yo? ¿Desde cuándo estás tú al mando?», preguntó Marcos. Las miradas de Anark y de Albrecht se encontraron y Marcos dejó caer los brazos ante él en un gesto de rendición. «De acuerdo. Vale. Está bien. Nos introduciré a la antigua usanza. Sutileza es tu segundo nombre, Elise. Formado una cola ordenada, amigos. Tú también, Erican, por supuesto. Vayamos a casa». Bueno, nos quedamos en el capítulo 2. También va a ser larguillo este vídeo, 50 minutos o menos, no lo sé. Y espero que os haya gustado. Al que me ha visto, gracias por haberlo visto. Y bueno, os voy a pasar con otras personas a ver si alguien lo ve. Voy a parar la música ya, que no creo que haga falta. Vamos a iniciar una raid. ¿A quién? Pues no lo sé, la verdad. Voy a ver un canal así que sea pequeñito. Uy, que estoy viendo Ibai aquí, no sé por qué. No, no que es español por lo menos. Vale, perfecto. Bueno, yo no soy muy conocido, no solo una persona, pero bueno, lo paso y ya está. Pues este hombre se llama KVSet. KVSet V. Vale.
Y bueno, espero que os haya gustado y que si os ha gustado, seguidme en Twitch, seguidme en YouTube y veremos a ver qué pasa. Voy a iniciar la raid. Y bueno, ya nos veremos. Ha sido un placer. Mañana tendréis este mismo directo en el canal de Lord Albert. Hasta luego. Vamos a poner aquí otra fábrica de silicio. Fábrica, mina.